Buen día, Dios les bendiga, gente. Qué bueno que usted está conmigo esta mañana, perdón, y con Alma, para tener nuestro tiempo de esperanza. Que el Dios del cielo, oiga, que el Dios del cielo le bendiga, le guarde, que el Señor del cielo derrame eh, abundancia de su presencia en sus vidas en esta hermosa mañana. Feliz miércoles 20 de noviembre del 2024. Gozo y esperanza, gozo y esperanza. Así que esperamos que esta mañana sea una de esas mañanas donde usted pueda percibir muy cerca de usted esa presencia poderosa de nuestro Dios. Es nuestra oración, la de Alma y la mía, que usted sea bendecido copiosamente por el Dios del cielo y que usted experimente esa presencia de Dios que todo lo puede, que todo lo cambia, que todo lo transforma y que le da a usted esa fuerza para ponerle todo el empeño a este tiempo. Así que experimentense cada uno de ustedes, cada una de ustedes, experiméntese bendecida, tocados y dirigidos por nuestro Dios en esta hermosa mañana. Saludamos a los de aquí y a los de allá que se van conectando y para Alma y para mí siempre es un regocijo extraordinario poder ver cómo se van conectando. El otro día vimos a Carmen Beatriz, creo que era, ¿verdad? De allá de Argentina, que se conectó y ya es parte de nuestra familia. Así que usted, cuando usted no se conecta y nosotros revisamos que no está ahí, nos entristece. Así que no deje de conectarse, sea más temprano, sea más tarde, siempre conéctese con nosotros, pónganos un mensaje porque nos edifica tanto a Alma como a mí. Y ahora que menciono a Alma, vamos a darle una oportunidad para que ella nos salude en esta mañana. Alma, Dios te cuide. Que el Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, llevándole de Ujú. mucha paz en esta mañana que hizo el Señor. Qué bueno. Oremos. Oremos, vamos a orar. Eterno y Padre Celestial, te damos Te damos gracias, gracias por esta Jesús, por mañana. todas las cosas lindas que tú nos Siempre, regalas, Jesús. Señor. Gracias por la vida, gracias porque nos das salud para poder seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por todas las personas conectadas. Mira sus vidas, Señor, sus peticiones. Yo te pido que seas con cada uno de ellas y que a su tiempo, Señor, sean contestadas sus peticiones que tienen ante tu presencia. Gracias por esta reflexión y que sea de bendición a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Qué bueno. Bueno, nada, vamos entonces al tema de hoy, gozo y esperanza. Gozo y esperanza. Abra su libreta de reflexión y vaya anotando gozo y esperanza, Lucas 12, 54 al 59. Lucas 12, 54 al 59, lee el libro, el Evangelio de Lucas. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes vean que se forman nubes en el occidente, dicen, viene lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en el cielo, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Porque no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto. Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podrá arrestarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y así, si eso sucede, no les pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Y esto es la palabra de Dios para esta mañana. No hay duda, gente de Dios, no hay duda que vivimos momentos muy complicados. Esa es la realidad. Vivimos momentos muy complicados y vivimos momentos muy llenos de estrés, desolación, dolor e incertidumbre. Posiblemente esa es la mejor descripción que podemos dar a este tiempo, ¿no? Es un tiempo que nos está exigiendo que analicemos lo que está sucediendo en nuestro derredor, en nuestro país o países y en el mundo entero.
creo que se requiere en este tiempo que hagamos un análisis profundo de lo que está sucediendo y tratar de ver las causas de toda esta situación que vivimos en este momento. Es importante, gente, oiga, es importante aprender a leer esto que vivimos. Importante aprender a leer lo que está sucediendo y lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que está pasando con la humanidad. Las comunicaciones, por ejemplo, que dan información a mitad o que dan la información que quieren dar y no la que realmente es. ¿Qué está sucediendo con la política a nivel local, a nivel mundial? Con las armas, por ejemplo, con las guerras, con las amenazas de guerra, con la economía, con el clima, en fin, toda una situación que amerita que nosotros hagamos un análisis de lo que está sucediendo y que podamos interpretar las señales de los tiempos. El texto bíblico de hoy, Lucas, plantea el diálogo con Jesús, que le dice Jesús a su comunidad: ustedes pueden decir cuándo va a llover, pueden decir cuándo va a hacer calor, pero no pueden hablar o no pueden interpretar las señales de los tiempos. Entonces a mí me parece importante que nosotros nos detengamos por un momento a interpretar lo que está sucediendo y no verlo desde forma catastrófica. Ese no es el énfasis de esta mañana. No verlo de forma como que del fin del mundo, mucho menos quiero afirmar eso. Lo que sí quiero invitarles es a que cada uno de nosotros y de nosotras hagamos esa interpretación de cómo estamos viviendo la vida, de qué está sucediendo a nuestro alrededor, cómo estamos gastando nosotros la vida, en qué estamos invirtiendo todo nuestro tiempo, todo nuestro talento, toda nuestra energía y cómo nosotros impactamos a los que están a nuestro alrededor. De eso es que yo quisiera hablar en esta mañana. Como cristianos y cristianas tenemos una gran responsabilidad, y no hay duda de eso, que tenemos una gran responsabilidad de interpretar los tiempos presentes para poder compartir una interpretación correcta con la gente que está a nuestro alrededor y con la gente que vive lleno de estresores en la vida. Y me parece que la iglesia, los cristianos y las cristianas, tenemos la gran responsabilidad de poder interpretar estos tiempos, ¿no? Y ver cómo la mano de Dios se va a obrar, se va manifestando de forma muy particular en cada uno de nosotros. Tenemos que leer la Biblia, sin duda alguna. Y en la mano, y en la otra mano, la Biblia en una mano, y en la otra mano, decía un gran pensador teológico que decía, la Biblia y el periódico, para poder entonces interpretar las situaciones de la vida en relación a lo que estamos viviendo en términos de la escritura. Así que, gente, no podemos quedarnos, oiga este punto me parece importante, no podemos quedarnos en lo superficial de la vida. Tenemos que trascender, tenemos que profundizar en la vida. Tenemos que aspirar al reino y a esa vida eterna. Tenemos que vernos nosotros y nosotras como esos embajadores del reino de Dios que hemos sido enviados para trabajar y compartir en este tiempo con los que están a nuestro alrededor. Sin duda alguna, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo de manifestación de la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Y a mí me parece importante que a pesar de lo que vemos en el horizonte inmediato no pinta muy agradable, tenemos que entender y comprender que tenemos una invitación a poner nuestra confianza en las promesas de nuestro Dios y apoyarnos no en nuestras fuerzas, apoyarnos no en lo que vemos, sino en la providencia de la gracia del Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Poner toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, toda nuestra esperanza en esa manifestación del Espíritu de Dios que se manifiesta de forma muy especial en nuestras vidas y que está ahí presente, está ahí hoy contigo. ¿Para qué? Para llenarte de gozo, para llenarte de esperanza. Tenemos esa invitación
de parte de nuestro Dios. De hecho, el texto bíblico no es una amenaza catastrófica, no es una amenaza de que nos vamos a perder, sino una gran invitación. Sin duda alguna es una gran invitación la que está haciendo Jesús a poner nosotros toda nuestra confianza, todo nuestro ser en las promesas extraordinarias de nuestro Dios y apoyarnos en ellas. Y apoyarnos en esa experiencia y en esas promesas de nuestro Dios. No lo podemos hacer apoyándonos en nosotros mismos, porque vamos a caer, flaqueamos en algún momento de nuestra vida y nos vamos a quedar sin fuerza. Tenemos que ponerla en esa providencia, en esa gracia, en esa esperanza, en ese gozo de esa extraordinaria presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que promueve, que genera en nosotros ese gozo y esa esperanza. Lo que Jesús nos está mostrando en este texto de esta mañana es que cuando somos capaces, nosotros y nosotras, de reconocer los signos de los tiempos, cuando tú y yo somos capaces de reconocer los signos de los tiempos, se debe no por ser muy sabios, sino por estar abiertos al Dios de la sorpresa. Cuando podemos interpretar esas señales de los tiempos, cuando podemos interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, eso se debe a que nosotros estamos abiertos a la presencia de un Dios lleno de sorpresas para nuestras vidas. Gente, es importante, y óigame bien lo que quiero afirmar, es importante que estemos abiertos al Dios de la sorpresa. Es importante que tengamos esa apertura a nuestro Dios, que aún y a pesar de las angustias, de las vicisitudes, aún y a pesar de las malas noticias que a diario van surgiendo y van surgiendo y van surgiendo, que nosotros nos abramos al Dios de la sorpresa. Cuando usted y yo estamos abiertos al Dios de las sorpresas, podemos ver la gracia de Dios manifestándose en nuestra vida. Podemos ver su mano sosteniéndonos aún en las peores condiciones. Podemos ver cómo su Espíritu Santo fluye a través de nuestras vidas para darnos estabilidad, para darnos fuerza y ánimo para seguir hacia adelante, para vivir en ese gozo y en esa esperanza de la cual nos está hablando Lucas en este capítulo que hemos leído o en estos versos que hemos leído en esta mañana. Tenemos que seguir caminando, no hay duda de eso. Ayer yo les decía que no olvidemos nuestros compromisos, que no olvidemos nuestras responsabilidades, pues tenemos que seguir caminando, no hay duda que tenemos que seguir caminando hacia la madurez de nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir caminando hacia ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Tenemos que seguir caminando en la construcción del reino de Dios. Tenemos que seguir caminando en el sostener a otros y a otras. Tenemos que seguir caminando aún cuando la penumbra puede estar acechando nuestras vidas. Tenemos que seguir caminando, gente. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir madurando en el Señor para seguir hacia adelante. Para que esa madurez espiritual nos ayude a entender los signos de los tiempos y ser fiel a la voz del Señor. Creo que este tiempo nos está exigiendo que seamos fiel a la voz del Señor. Que seamos fiel a su palabra. Que seamos fieles a su presencia en medio de nuestras vidas, que se manifieste esa presencia de Dios en medio no solo de nosotros, sino que se manifieste en la vida de aquellos y aquellas que están a nuestro derredor. Sin duda alguna, podríamos estar el día entero señalando lo catastrófico de este tiempo. Podríamos estar señalando lo difícil de este tiempo. Incluso podríamos hacer un ejercicio que mucha gente le gusta hacer de verlo en términos de fin del mundo. Yo no creo eso, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es interpretar las señales de los tiempos, entender que en ese tiempo y en esas señales se mueve el poder de Dios en nuestras vidas y que nos quiere llenar de gozo y de esperanza para nosotros poder sembrar ese gozo y esa esperanza en un mundo que no tiene buenas noticias, en un mundo que no va por buen camino. Y nos toca a usted y a mí como cristianos y cristianas sembrar ese gozo y esa esperanza, sembrar ese gozo y esa esperanza en los corazones de nuestra gente, en los corazones de nuestra familia, en los corazones de nuestros compañeros. Creo que es importante que nosotros podamos
ser fiel a la voz del Señor y compartir esa voz, que se manifieste, que se deje que se manifieste la presencia de Dios en su vida. Busque que se manifieste la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Si no le pedimos al dueño de la vida que nos dé un corazón que ame su palabra, que ame también la sorpresa de tener a un Dios extraordinario con nosotros, que nos lleve al gran encuentro con Jesús. Creo que eso es importante. Creo que si no le permitimos al dueño de la vida que nos dé un corazón que ame, que nos dé una fuerza para amar su palabra y vivir su palabra, que amemos a un Dios que tiene sorpresas diarias para nuestras vidas y que nosotros podamos tener ese encuentro diario con el dueño de la vida, con nuestro Señor Jesús. Cristo desea, y yo creo que ese es el deseo que tiene Jesús, que exploremos los tiempos, pero exploremos los tiempos no para meter miedo, no para decir que los tiempos se están acabando, que el mundo va a reventar como un ziquitraque. Tenemos que interpretar los tiempos, las señales de los tiempos. Pero para Él consiste en que con su venida hemos llegado a esa plenitud de la presencia de Dios, la plenitud de los tiempos. Y esta es una gran plenitud real que nos llena de gozo. No es imaginaria. Esta plenitud total no es imaginaria. Es una gran manifestación del inmenso amor de Dios. Y si algo se está manifestando en este tiempo, que también deberíamos nosotros interpretar, es que se está manifestando una gran plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. Se está derramando una plenitud del inmenso amor de Dios en este tiempo. Y tú y yo somos parte de ese derramamiento, de esa plenitud del amor de Dios. Y tú y yo tenemos que tomar eso muy en serio y asumir ese compromiso de poder manifestar, de poder regar ese inmenso amor de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. No es un tiempo catastrófico, no es un tiempo de destrucción, aunque aparenta ser, sino que es un tiempo de la plenitud de los tiempos. Es un tiempo de una plenitud real, no es imaginaria esta plenitud de la que le estoy hablando, es una plenitud real, es una gran manifestación de la presencia del Señor, y esa gran manifestación la tienes que vivir tú en tu casa, la tienes que vivir tú con los tuyos. Tenemos que vivir esa gran manifestación del Espíritu de Dios en nuestros tiempos, en nuestras iglesias, en nuestros cultos, en nuestras reflexiones. Tenemos que vivir esa gran plenitud del inmenso amor de Dios en nuestras vidas. Que si los tiempos son malos, bueno. Que si los tiempos son cortos, bueno. Que si los tiempos están complicados, bueno. Pero también es bueno decir que la plenitud de Dios está ahí. Que el Señor se ha derramado, se derrama, se desparrama sobre todos nosotros cada mañana. Cada mañana es nueva, cada mañana es una gran bendición nueva, distinta, y que tenemos un Dios de sorpresa, un Dios que nos llena y nos habla en el momento cuando más lo necesitamos, un Dios que nos sostiene en los momentos más complicados. Por ello no debemos temer, por ello es que tenemos que interpretar las señales de los tiempos de forma correcta. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Que se ha manifestado la plenitud, la inmensa plenitud del amor de Dios, la inmensa plenitud del amor de Dios en Jesucristo, la inmensa plenitud de que te da un nuevo día, de que te da una nueva oportunidad, de que tú puedes ser de bendición, de que tú puedes tocar a alguien y llenarlo de la gracia y de la presencia de Dios. Esa es la plenitud, esas son las señales que nosotros tenemos que interpretar en este tiempo. No es una señal para escondernos, no es una señal para estar colectando nada y haciendo hoyos en la tierra y guardando. No se trata de eso, mi gente. Se trata de interpretarlo correctamente. Se trata de manifestar la plenitud de Dios, derramada, como dije, desparramada en medio de nuestra sociedad. Ese gran amor de nuestro Dios que se ha manifestado y que se sigue manifestando en medio de nuestras vidas. ¿Cierto? Es una bondad extraordinaria la que se está manifestando y la que se está derramando en nuestro alrededor. Entonces busquemos esas señales porque las hay.
No hay solo señales catastróficas, no solo hay señales de guerra, no solo hay señales de violencia, no solo hay señales de angustia. Gente, hay señales de esperanza, hay señales de esperanza, de gozo. Y tú y yo tenemos que buscar esas señales para vivir un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Un estilo de vida orante, vigilante, que hemos dicho en estos tiempos, centrado en el amor de Jesucristo, centrado en la presencia de Jesucristo. Y esas señales están ahí. Esas señales se dan todos los días, pero nosotros en ocasiones estamos ciegos a esas señales. Y yo creo que gran parte de nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos, como pastores y pastoras, es poder dar a conocer esas señales de gozo y de esperanza que se están manifestando en este tiempo y que por estar metidos en tanta bobería y en tanta angustia, no podemos interpretarlas, no las podemos percibir, pero ahí están. Ahí están claras las presencias y las señales de gozo y de esperanza. Ahí están claras las señales de bondad. Ahí está clara la señal del inmenso amor de Dios para con nosotros, que aún y a pesar de las circunstancias, está ahí sosteniendo nuestra vida, animando nuestra vida para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Entonces, ¿a qué te invito en esta mañana? Yo te invito a que tú pongas mucha atención a las señales de este tiempo. No lo pongas desde la perspectiva derrotista. No lo pongas esa atención desde la perspectiva de lo catastrófico, sino a que tú pongas atención a las señales de los tiempos, pero desde el balcón de Jesús, desde el balcón de la sorpresa, desde el balcón de la gracia de Dios, para que tú veas cómo Dios se sigue manifestando en este tiempo. La mano de Dios no se ha acortado. La mano de Dios sigue extendida, sigue bendiciendo, sigue tocando, sigue levantando, sigue renovando, sigue llamando, sigue abriendo camino, sigue llenándonos de su Espíritu Santo. Eso sigue ocurriendo y es precisamente eso lo que tú y yo tenemos que interpretar en este tiempo. Esas son las señales que nosotros tenemos que compartir, esas señales de plenitud de la gracia y de la presencia de nuestro Dios en este tiempo. ¿Ok? Bueno, ahí dejo la meditación de esta mañana para que la compartas con otras personas que puedan estar aterrados por lo que estamos viviendo, que puedan estar encerrados por lo que estamos viviendo. No es tiempo para aterrarnos, no es tiempo para encerrarnos, no es tiempo para claudicar, no es tiempo para llenarnos de miedo. Por el contrario, es un tiempo para gozar de esa presencia, para vivir en esa esperanza y para seguir interpretando que el Señor está manifestándose, que el Señor está activo, que el Señor está hablando, que el Señor está sanando, que el Señor está haciendo milagros y que el Señor quiere tocar tu vida de forma especial. Eso es lo que está sucediendo y a eso es que te invito en esta mañana, a mirar esas señales de los tiempos. Señor Jesús, aquí estamos en esta mañana. Danos la capacidad, la sensibilidad para poder interpretar las señales de los tiempos y ver esa plenitud de tu gracia en medio de nuestras vidas. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.